¿Se ve la pantalla completa? Sí, profe. Muy bien. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Eh, esta clase va a ser sobre músculos, topografía de cuello y los músculos y las regiones que ella compromete y su contenido. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina y vamos a comenzar esta clase de músculo y topografía de cuello. El propósito de esta presentación es describir los límites de cuello, describir los músculos de la región anterior, dado su importancia en la función del movimiento de la mandíbula, describir las fascias, que son las vainas que cubren estos músculos, las regiones y los contenidos de cada región y algunas explicaciones clínicas, como por ejemplo comunicaciones y difusión de procesos infecciosos. Bien, partamos por los límites de cuello. El límite de cuello está dado un límite superior, ¿ya? Y un límite inferior. ¿Qué es el cuello? Bueno, es la porción del cuerpo que une la cabeza con el tronco, ¿ya? Y el límite superior va a estar dado desde la línea mediana del mentón, siguiendo el borde basilar de la mandíbula, luego el borde posterior de rama hasta llegar al tragus de la oreja. Luego del tragus de la oreja hay una línea recta hasta la protuberancia occipital externa y luego esta completa el círculo hacia el lado contrario. ¿Ok? A su vez, el límite inferior va a estar dado por el manubrio esternal, por el borde superior de la clavícula, la articulación acromioclavicular, y desde aquí una línea recta hacia la vértebra C7 o vértebra prominente, ¿ok? Que es ahí, ¿ok? Bueno, topográficamente, ¿qué vamos a encontrar en el cuello? Vamos a ver superficial a profundo sus contenidos, pero básicamente el cuello superficialmente está la piel, tejido celular subcutáneo, e inmediatamente vamos a ver el músculo, anteriormente el músculo platisma o músculo cutáneo de cuello. Sin embargo, en la región media, en la región posterior va a estar dado por un músculo de la nuca, principalmente de forma más superficial el músculo platisma. Podemos encontrar aquí una región que va a estar entre músculo trapecio, repito, trapecio. Vamos a ver el contenido superficial, ¿cierto? El músculo esternocleidomastoideo, que vamos a hablar a continuación de su función. ¿Cuál es el componente óseo? Bueno, esto ya lo domina, ¿cierto? El componente óseo va a estar dado por las vértebras cervicales, divididos en una porción cervical superior con mayor movimiento, dado por los cóndilos occipital, vértebra atlas y axis, y una raquis cervical inferior, que es la continuidad de las otras vértebras hasta la vértebra prominente, con una limitación funcional, pero en conjunto va a permitir una mayor amplitud de movilidad de nuestra cabeza. ¿Ya? Recordar nuevamente la articulación occipito-atoloidea, ¿ya? Y atloido-odontoidea, que permite el movimiento de rotación, de flexión, extensión, ¿ya? Por ejemplo, el movimiento de la rotación del diente del axis con el arco anterior del atlas permite una rotación de 45 grados de nuestra cabeza en relación al tronco, ¿ya? Eh, y luego el movimiento sumatorio que presenta nuestro cuello con la libertad que presentan los cuerpos vertebrales para producir un movimiento de flexo, extensión de cabeza sobre cuello de hasta 120, 160 grados, ¿ya? Bastante extenso. ¿Ok? Ahí está, ¿cierto? La extensión completa de nuestra cabeza sobre nuestro tronco son en total entre, 150 grados, sumándose ellos que la raquis cervical superior, o sea, entre el occipital y el atlas son 20 grados, ¿ya? Y después luego se suma el resto. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué importancia tiene la musculatura de cuello? Puesto que nuestra cabeza, ¿ya? Está ubicado en la articulación del eje de movimiento, que es la articulación occipito-atloidea, vamos a ver que el gran peso de nuestra cabeza se encuentra hacia anterior de este punto, ¿cierto? Ese es lo que lo representa la fuerza G, este vector G. ¿Ya? Y que va a estar contrastado constantemente por la contracción de los músculos de la nuca. ¿Ya? Es por eso que nosotros cuando nos estamos quedando dormidos, por ejemplo, nuestra cabeza se va hacia adelante y se nos cae, ¿ya? Pues por el peso que se ubica. Y es por eso que los músculos de la nuca están constantemente contrayéndose, ¿ok? Para controlar la fuerza de la caída del peso de nuestra porción anterior de la cabeza. ¿Ya? Esto a su vez está controlado
¿ya? Está equilibrado por los músculos suprayoideos, que vamos a ver a continuación, y a su vez por la articulación dental y de la articulación temporomandibular, ¿ya? Este equilibrio que se ve en esta imagen se llama una unidad cráneo-cérvico-mandibular y obviamente lo van a ver más adelante la importancia que tiene, por ejemplo, mantener la postura de nuestra cabeza en relación a la respiración, a la visión y cómo eso influye al crecimiento y desarrollo de la mandíbula. Puesto que una persona que tiene una respiración bucal, ¿ya? O sea, no respira correctamente por la nariz, al abrir la boca va a perder este equilibrio, la persona va a generar una rotación de cabezas anterior, ¿ya? Y eso va a generar un desequilibrio en esta postura cervical. Y eso altera, obviamente, el desarrollo y crecimiento de la cabeza. Recordar que la cabeza presenta un crecimiento mixto, ¿ya? El crecimiento endocondral en el tabique nasal y la articulación eh, esfenooccipital, ¿okay? A diferencia de los otros huesos, que es un crecimiento tipo membranoso que depende del ambiente. Es por eso que se generan muchas estas personas con respiración bucal, anomalías dentomaxilares, o sea, tienen los dientes apiñados. Bien, vamos solamente a hablar muy someramente de los músculos prevertebrales, básicamente los planos profundos, el profundos suprayoideos y los grupos más superficiales esternocleido y platisma o cutáneo de cuello. ¿Ok? Bueno, vamos a nombrar solamente los músculos prevertebrales. Vamos a ver que existen los músculos pequeños que van a bar entre los cuerpos, entre cuerpo y cuerpo vertebral, como son los músculos largos de la cabeza, ¿ya? El recto anterior de cabeza, el recto anterior de cuello, ¿ya? Y que van a generar movimientos, levemente movimientos de flexión, ¿ya? Flexión y lateralidad, ¿ok? Los músculos que más en este grupo más profundo, que más nos llama la atención por su importancia, son los escalenos, el músculo escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior se origina en los procesos transversos de las vértebras cervicales entre C3 y C6 y sus fibras van a descender y van a articularse en el tubérculo escaleno en la cara superior de la vértebra, perdón, de la primera costilla. A diferencia, ¿cierto?, del músculo escaleno medio que se origina también en los procesos transversos, pero se van a insertar a nivel de la cara posterior de entre la primera costilla y parte de la cara externa de la segunda costilla. Y finalmente tenemos el escaleno posterior que, a diferencia de los dos precedentes, se va a originar de los tubérculos transversos, pero los procesos posteriores de estos apófisis o procesos transversos, ¿ok? Y se va a dirigir hacia abajo e insertarse en la cara externa de la segunda costilla. Entonces, los músculos escalenos que van a producir cuando hay contracción bilateral, flexión de cuello sobre tronco, y cuando hay contracción unilateral, lateralidad de cuello sobre tronco. Uno. Y segundo, que también es importante, que son músculos respiratorios accesorios, ¿ya? Puesto que van a elevar la parrilla costal ampliando, ¿cierto?, el volumen obviamente de la parrilla costal y por ende va a generar un mayor volumen expiratorio. Es por eso que cuando nosotros hacemos ejercicios, por ejemplo, nosotros nos agachamos y hacemos con los escalenos se contraen, ¿ya? Inconscientemente. ¿Mm? Bueno, lo mismo, la posición del escaleno anterior, medio y posterior, ¿ya? Con un esquema de Capaggi. Bueno, luego tenemos los planos profundos, que son los músculos supra e infrayoideos, ¿ya? Y esto tiene relación a la dinámica mandibular. Los músculos suprayoideos son básicamente tres. Aquí tenemos la vista superior, es el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, ¿ya? El músculo estiloioideo y el músculo miloioideo. En su cara interna vamos a encontrar también el músculo genioideo. Vamos a ver en este esquema de Netter cuál es describir el origen de inserción y la función de estos músculos. Primero, el músculo vientre anterior del digástrico se origina en la fosita digástrica de la mandíbula y se va a insertar en este tendón intermedio que va a reflejar, algunos libros dicen que se refleja, otros dicen que se inserta en el cuerpo del yoides, ¿ok? Luego tenemos el músculo miloioideo,
Este miloioideo es un músculo como un libro abierto hacia arriba. Se origina en la línea miloidea de la cara interna del cuerpo de la mandíbula y se va a insertar en el arco y en el arco del yoides, ¿ok? En el cuerpo del yoides, como ven en la imagen, ¿vale? Luego tenemos otro músculo pequeño que se origina en los procesos geni, ¿ya? O las espinas mentales, y se va a insertar también en el cuerpo del yoides, ese músculo geni-yoideo. Ahora, ¿qué importancia tiene el vientre anterior digástrico, el miloioideo y el genioideo? Que son inervados motoramente por el nervio trigémino, por ende, son músculos masticadores, pero ¿qué función van a cumplir esto? En descender la mandíbula, ¿ok? Luego tenemos hacia posterior el vientre posterior del digástrico, que se origina en este tendón intermedio y se inserta en la ranura digástrica por medial del proceso mastoides. Y el estiloioideo, como ven acá, va a formar un ojal para el vientre posterior y se va a originar el proceso estiloides para insertarse en el asta menor y parte del cuerpo del yoides. ¿Ok? La función de estos vientres posterior digástrico y estiloideo es estabilizar el arco del yoides cuando se produce descenso de mandíbula, uno, o dos, ascender el aparato yoideo, incluyendo la laringe, cuando se produce la deglución. El vientre posterior del digástrico y el estiloideo están inervados por el nervio facial. ¿Ok? Entonces están origen el segundo arco faríngeo. Ahora, ¿qué pasa con los músculos suprayoideos? Bueno, importante, cuando los músculos el aparato yoideo, suprainferior están relajados y se contraen los músculos prevertebrales, van a fomentar la flexión de cabeza sobre tronco. Sin embargo, miren por favor, cuando los músculos masticadores, temporal y macédeo, están contraídos y a ello le agregamos la contracción de los músculos suprayoideos, va a ascender el yoides, produciendo la deglución. Es por eso, estimados y estimadas, que cuando ustedes están comiendo inconscientemente, cuando ustedes traten de tragar un bolo alimenticio con la boca abierta, traten de hacerlo. Va a ser imposible, puesto que para poder deglutir el alimento es necesario la contracción de sinérgica de los masticadores y los suprayoideos para que el aparato yoideo, incluyendo la laringe, ascienda. ¿Se entiende? Y ahí genera la deglución. Entonces, uno, la contracción sinérgica de los músculos masticadores y suprayoideos va a generar el ascenso del aparato yoideo y por ende con ello la laringe. Y dos, cuando los músculos infrayoideos, vamos a continuación, están contraídos junto con los suprayoideos, ¿qué va a pasar? Va a pasar el descenso de la mandíbula, o sea, la apertura vocal. Un momento, por favor. Ya. Tenemos ahora otro músculo de cuello importante, es el músculo esternocleidomastoideo. Es un potente músculo de cuello que se forma una banda, ¿ya? De dos vientres, ¿cierto? Y vamos a encontrar que se origina el proceso mastoides y parte de la cara posterior de la línea nucal, y sus fibras van a descender y insertarse en dos puntos, uno en el manubrio external y dos en el borde superior de la clavícula. Por eso se llama músculo esternocleidomastoideo. La contracción unilateral del esternocleidomastoideo, como ven acá, va a producir lo siguiente. Primero, unilateral, va a producir la inclinación al mismo lado, rotación al lado contralateral y una extensión. ¿Por qué? Porque es un músculo oblicuo que va desde arriba hacia abajo, desde atrás hacia adelante, y se origina en el mastoide, y el mastoide se ubica por posterior a este eje mayor, ¿ya? De la articulación occipito-atloidea. Por eso se produce una leve extensión. Por lo tanto, pregunta de prueba. ¿Qué pasa cuando se contrae el esternocleidomastoideo derecho? ¿Hacia dónde va la vista? Hacia el lado contralateral. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hay contracción sinérgica del esternocleidomastoideo bilateral? Va a producir, uno, flexión de cabeza hacia anterior siempre y cuando los músculos de la nuca estén relajados. ¿Ok? Flexión de cabeza.
Y dos, va a producir extensión de cabeza cuando hay contracción sinérgica con los músculos de la nuca. ¿Ok? Repito, flexión de cabeza cuando hay musculatura de la nuca relajada o extensión de cabeza cuando hay contracción sinérgica. ¿Por qué? Insisto, porque su origen se ubica por posterior a este punto de flexión, que es la articulación occipito-atloidea. ¿Ok? Y luego tenemos en forma más superficial el músculo cutáneo de cuello, que se origina en la fascia pectoral, parte también del borde superior de la clavícula, y sus fibras van a converger para insertarse en el borde basilar y también parte del modiolo. O sea, es un músculo cutáneo de cuello que va a insertarse, chicos y chicas, acá en el modiolo, o sea, a 1 centímetro por lateral de la comisura. Por lo tanto, cuando se contrae el músculo cutáneo de cuello, va a descender la comisura. ¿Ya? Hagan eso, contraigan y van a ver cómo la comisura se va hacia abajo y se va a tensar la piel del cuello. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Permiso, disculpen. ¿Qué tenemos ahora topográficamente? Topográficamente vamos a observar de superficial a profundo la piel, tejido celular subcutáneo, musculoplasma. Y miren, por favor, acá hay un punto importante vásculo nervioso que está por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, en el punto donde decusa esta vena, que es la vena yugular externa, ¿ya? Que es el lugar donde el punto donde emerge, ¿ya? Los ramos del plexo cervical. Este punto se llama punto nervioso del cuello y es posible depositar un punto de anestesia aquí para anestesiar ya la piel de la región de submentoniana y región del cuello. ¿Ya? Esto se hace, por ejemplo, cuando se realiza por ejemplo, una biopsia de piel, de cuello, cutáneo o en procedimientos estéticos dentales, por ejemplo, cuando se realizan lipoaspiración de papada u otros procedimientos en el cuello. ¿Ok? Punto nervioso cutáneo del cuello, a 1 centímetro por sobre la decusación de la vena yugular externa con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Un punto de anestesia, la misma anestesia dental, permite el bloqueo sensitivo del cuello. Bien, ahora, ¿cómo se divide topográficamente el cuello? Bueno, vamos a encontrar que el principal punto de descripción va a ser el esternocleidomastoideo, ¿ok? Entonces el esternocleidomastoideo tenemos tejido celular subcutáneo, platisma, y luego inmediatamente el esternocleidomastoideo, que va a dividir el cuello en dos regiones, un triángulo anterior de cuello y un triángulo posterior de cuello, limitado hacia posterior con el vientre anterior el borde anterior del músculo trapecio. A su vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el triángulo anterior? Se subdivide con, miren por favor, primero el hueso yoides y el vientre anterior y posterior del digástrico. ¿Ok? Entonces tenemos tres triángulos aquí. Un triángulo submentoniano, un triángulo submandibular y este triángulo llamado triángulo carotidio, que va a estar formado, como ven en la imagen, por el borde posterior del vientre posterior digástrico, borde anterior del esternocleido y el músculo homoyoideo. Aquí están las divisiones triangulares y la importancia clínica de estos chicos y chicas es que aquí en estos triángulos vamos a encontrar elementos vasculonerviosos importantes que ustedes debemos y que los dentistas deben examinar. Aquí está. Primero entonces tenemos el triángulo submentoniano o submental que va a estar dado entre los vientres anterior del digástrico y el cuerpo del yoides. Luego el triángulo submandibular que va a estar dado entre el borde basilar y el borde posterior del vientre anterior del digástrico y el borde anterior del vientre posterior del digástrico. ¿Ya? Luego tenemos el triángulo carotidio, que ya lo vimos anteriormente, y se llama así puesto que aquí se produce la bifurcación de la arteria carótida. ¿Ya? Va a estar dado por el vientre posterior del digástrico, el homoyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Okay? Luego, por debajo de
el cuerpo deltoides y por anterior del homoyoideo, vamos a encontrar se llama un triángulo muscular, puesto que están los músculos infrayoideos, ¿ya? Y bien, y finalmente el triángulo posterior se subdivide en dos, un triángulo occipital y un triángulo subclavio. ¿Qué importancia tiene el triángulo subclavio? Es que aquí vamos a observar el decuse de la yugular externa y el paso de la vena yugular externa hacia el tórax, ¿ya? Para unírselo finalmente luego con la vena yugular interna. ¿Ok? Bien, vamos a encontrar, esto es lo importante, estimados y estimadas, que el contenido linfático que hay en la boca y prácticamente en toda la cabeza, el esplanocráneo, va a drenar, según estas flechas, hacia linfonodos. Hacia linfonodos. Entonces, vamos a tener que nuestro territorio, por ejemplo, el labio inferior, la lengua, la punta de la lengua, el piso de boca, va a drenar su contenido a un linfonodo submentoniano que se ubica en el triángulo submentoniano. Ahora, ¿qué importancia de este linfonodo submentoniano? Es que es decusa, o sea, los contenidos linfoides, el drenaje linfático que hay en el piso de boca, la punta de la lengua, va a drenar su contenido al linfonodo del lado contralateral, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué otros linfonodos? Y este obviamente submentoniano se ubica en el triángulo submentoniano. En el triángulo submandibular, alrededor de la glándula submandibular que se ubica en el triángulo submandibular, vamos a encontrar dos linfonodos llamados linfonodos submandibulares. Y que en general los procesos infecciosos que se originen en el maxilar y la mandíbula van y procesos obviamente edematosos, van a drenar su contenido linfático a los linfonodos submandibulares. Por lo tanto, cuando nosotros debemos hacer examen, vamos a palpar el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular y observar si existen la presencia de linfonodos, ¿ok? Entonces, repito, los linfonodos submandibulares van a drenar prácticamente el contenido de los procesos alveolares, en este caso dientes, tejido submucoso, subcutáneo de esta región. Ahora, ¿qué pasa luego hacia posterior? Vamos a encontrar la región parotidia, ¿ya? Con en superficial un linfonodo llamado linfonodo parotidio, ¿ya? Y este linfonodo va también a observarse, va a palparse cuando hay infecciones superficiales de piel. Por ejemplo, una otitis se va a generar a esta región. Tenemos linfonodos preauriculares de menor tamaño, ¿ya? Y los auriculares posteriores. Estos linfonodos preauriculares, podauriculares y de la región parotidia se van a inflamar principalmente cuando hay procesos infecciosos óticos y glandulares. Por ejemplo, una parotiditis, ¿ok? Bien, estos linfonodos en general, esta cadena linfática va a concluir y va a drenar su contenido, al igual que el retorno venoso, a unos linfonodos cervicales superficiales, ¿ya? Que se va a palpar en el esternocleidomastoideo, y finalmente al contenido, al triángulo supraclavicular. Por lo tanto, un proceso, ejemplo, infeccioso, vamos a observar que hay un contenido en los linfonodos submandibulares, ¿ya? Y luego vamos a palpar en las cadenas de linfonodos cervicales superficiales alrededor del esternocleidomastoideo, y finalmente lo podemos palpar quizás es los linfonodos del triángulo supraclavicular. Importante es lo siguiente: un cáncer, un proceso maligno, no va a generar dolor, pero sí puede generar una palpación del linfonodo positiva. Por eso es muy importante, estimado y estimada, el conocimiento anatómico del drenaje que va desde nuestra cavidad oral hacia esta cadena linfoide, perdón. ¿Ok? Eh, bueno, aquí está lo mismo, ¿cierto? Aquí vemos cómo drena el contenido, ¿cierto? Por regiones, linfonodos submentonianos, submandibulares alrededor de la glándula submandibular. Estos son los dos principalmente que vamos a palpar en caso de infecciones orales. Luego tenemos la región parotidia, y todo esto va a drenar alrededor de los linfonodos
cervicales superficiales, que son el esternocleidomastoideo, y luego profundos, que están asociados a la yugular. Importante palpar también el triángulo supraclavicular. Ahora bien, tenemos también otros órganos linfoides que no son linfonodos, sino que son contenido linfático que no está encapsulado, sino que está en la región submucosa y que está en nuestro territorio oral, que son estos. Por ejemplo, las tonsilas faringias, o también llamados adenoides, las tonsilas palatinas, las tonsilas linguales, ¿ya? Y esto, por favor, miren lo importante. ¿Por qué tenemos órganos, tejidos linfoide no encapsulados, sino que submucoso en esta región? Puesto que va a ser el principal vía de entrada de patógenos a nuestro organismo. Por lo tanto, las tonsilas, ya, faringias, o también llamadas adenoides, las tonsilas palatinas o amígdalas y las tonsilas linguales bilaterales, va a formar un anillo linfático, se llama anillo linfático de Waldeyer. ¿Ok? Y es por eso, por ejemplo, que sobre todo los niños, que, niños pequeños de 1, 2, 3 años, estas tonsilas faringias se inflaman, obviamente, puesto que es el primer método, digamos, de defensa que tiene en nuestro organismo ante patógenos externos. Y es por eso que a veces se obstruye, miren por favor la anatomía, se obstruye las coanas y los pacientes tienen estas famosas adenoides y es necesario extirparlas, puesto que el paciente no respira por la nariz y respira por la vía oral. ¿Se entiende? Esa es la famosa adenoide, ¿ok? Que es la tonsila faringe. Tenemos un caso, voy a mostrar brevemente un caso de una paciente de urgencia que llegó justamente por dolor, por disfagia, o sea, no podía tragar, ¿ya? Y obviamente ella pensó que era una infección dental, no podía abrir la boca, le dolía al tragar, y tenía linfonodos palpables en la región submentoniana y submandibular, ¿ok? Bueno, al examen intraoral vamos a ver lo siguiente. Miren, por favor, cómo están las tonsilas palatinas o amígdalas con placa, ¿ya? Esto es un signo de una amigdalitis ya de tipo purulenta. La paciente no tenía ninguna, sí, bien, si bien tenía infección oral, tenía gingivitis, no presentaba digamos, el foco infeccioso a nivel dental, sino que más que nada era un problema ya de infección de tipo de faringe, ¿ya? Y lo que se recetó a esta paciente fue una dosis de amoxicilina con glavulámico, ¿ya? Que son los antibióticos que atacan principalmente las bacterias orales patógenas, y a la semana ya presentaba una disminución de esta inflamación de las tonsilas palatinas y eliminación de las placas, ¿ya? Que son un signo de amigdalitis. ¿Ven? Bien, vamos ahora a ver más superficial, que si ustedes se dan cuenta, esto es una disección bastante esquemática, donde muestra cómo el músculo platisma está aquí, es muy delgado, y cómo se ubica topográficamente, de superficial a profundo, la piel, tejido subcutáneo, platisma, y inmediatamente vamos a estos triángulos. Triángulo submentoniano, submandibular, ¿ya? Carotidio, supraclavicular, ¿ya? Importante, el contenido, por ejemplo, submentoniano, linfonodos submentales, triángulo submandibular, glándula salival submandibular, arteria facial y vena facial, linfonodos submandibulares, ¿ya? Y luego tenemos la región carotidia, el triángulo carotidio, la bifurcación de la carótida, la presencia del paso del nervio hipogloso hacia la lengua, la yugular interna también acá. ¿Ven? Recordar y repasar los contenidos. Ahora, los músculos de cuello, perdón, los músculos de cuello a su vez están divididos y envueltos en sus propias vainas. ¿Ok? Este es un esquema de Netter donde podemos ver cómo se divide los músculos de cuello en grupos, ¿ya? Y estos grupos están aislados por estas fascias o aponeurosis. Recordad lo que es una fascia y aponeurosis. Es un tejido conjuntivo que divide a los músculos y los separa en grupos, permitiendo la movilidad y el aislamiento anatómico para difusión de infecciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son las fascias de cuello? Primero,
Tenemos una fascia cervical superficial, ¿ya? La fascia cervical superficial que está aquí, ¿vale? Y esta fascia cervical superficial se va a dividir, perdón, fascia cervical superficial, cuya función, como ven en la imagen aquí, vamos a envolver estrictamente a el músculo esternocleidomastoideo y hacia posterior al músculo trapecio. ¿Ok? Esa es la fascia cervical superficial. Luego tenemos una fascia cervical profunda. Y esta fascia cervical profunda se va a dividir en dos hojas. Una hoja, fascia cervical profunda, hoja superficial, quien va a envolver todos los músculos supra e infrayoideos, como están aquí en la imagen, esta línea morada, ¿ya? Y una fascia cervical profunda, pero una lámina, valga la redundancia, profunda, que va a aislar y dividir a los órganos de la tráquea, a la glándula tiroides, ¿ya? Y hacia arriba va a proyectar, ¿cierto?, una vaina al paquete vascular-nervioso del cuello, que envuelve a la carótida común e interna, yugular y el nervio vago. ¿Ok? Y luego finalmente vamos a tener una fascia llamada fascia pretraqueal, que va a envolver, va a unirse a la fascia cervical profunda, lámina profunda, que va a envolver a los órganos de la tráquea y va a enviar, como ven en la imagen, los tabiques para formar el paquete vascular-nervioso profundo del cuello. Y finalmente, aquí tenemos en naranjo una fascia llamada prevertebral, que como su nombre lo dice, va a envolver los músculos prevertebrales más profundos, ¿ya? Y también a los músculos de la nuca. Aquí tenemos una publicación donde nos muestra, por ejemplo, cuáles son las fases cervicales. Aquí tenemos la fase cervical superficial, que envuelve en vaina parte del músculo platisma y también al músculo esternocleidomastoideo. Una fase cervical profunda con dos porciones, una porción superficial que envuelve el esternocleido por profundo ya músculo trapecio, ¿ya? Tenemos también la porción de la fase cervical profunda en la lámina interna o profunda, propiamente tal, que va a envolver a los músculos supra e infrayoideos. La fase pretraqueal, que va a envolver a los órganos de la tráquea, glándula tiroides, ¿ya? Y finalmente la fascia prevertebral, que va a envolver los músculos prevertebrales y el resto del músculo de la nuca, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tiene esta fascia? Aquí están, por ejemplo, las, eh, las láminas. Aquí se seca el músculo, el platisma, y vamos a ver inmediatamente aquí en la fascia cervical superficial envolviendo el esternocleido, la fascia cervical profunda, la lámina profunda con los supra e infrayoideos y la fascia pretraqueal. Ahora, ¿qué importancia tiene estas para nosotros como dentistas y usted como futuro dentista? Es que la comunicación que hay en el territorio oral, la difusión de infecciones puede afectar a, por ejemplo, el tórax o la difusión a otros territorios. Por ejemplo, tenemos aquí en esta imagen los músculos masticadores, el massétero, el tiroideo medial, ¿ya? La glándula parótida. Los músculos masticadores están envueltos también por una proyección de la fascia cervical profunda, ¿ya? Y, por ejemplo, la difusión, como no hay un límite óseo claro en la difusión de infecciones, es posible que por ejemplo, una infección de la muela del juicio, tercer molar, pase a la región infratemporal y la región infratemporal comunique hacia una región prevertebral, ¿ya? Y la región prevertebral, la fascia prevertebral, comunica directamente con mediastino medio, ¿ya? Aquí tenemos una disección, ¿ya?, de cómo está asociado el esternocleidomastoideo, el borde anterior, la vena yugular interna, la carótida interna, y aquí están los órganos linfoides que se encuentran en el triángulo carotídeo, ¿ya? Esa es una relación que tiene el esternocleido. El esternocleido tiene directa relación en la cara interna con el paquete vasculonervioso de cuello. Un esquema de lo que explicaba. Miren por favor la relación anatómica importante que hay entre la fascia prevertebral, la fascia cervical profunda, la difusión de infecciones que hay en nuestra región oral. Miren, acá tenemos la glándula parótida, esto es un corte coronal, ¿ya? Tenemos la pared lateral de la faringe y este espacio laterofaringeo es la proyección inferior del espacio llamado infratemporal, que usted ya lo conoce, ¿ya? Y puede generar, por ejemplo,
una infección en los dientes del maxilar y la mandíbula, ¿ya? Pasar al espacio submandibular y sublingual o pasar a los espacios de los músculos masticadores, comprometiendo el espacio eh, en la región infratemporal, que ustedes ya conocen. Como no hay un tope óseo, sino que netamente a través de estas fascias, es posible que las bacterias degraden a través de la proteólisis de estas fascias y pasen a la región laterofaringea y a la región retrofaringea y finalmente afectar hacia arriba, hacia el cráneo, por el paquete vascular grueso del cuello ¿ya? Y al cráneo y por ende a la meninge y al cerebro, o hacia abajo, hacia el mediastino medio, infectando el corazón. Por ejemplo, este es un absceso, así son los abscesos, estimados, que es como un acúmulo de pus, ¿ya? Pero aquí está localizado. ¿Qué pasa cuando no se localiza, sino que va hacia el contenido subcutáneo? Miren, por favor, una infección, ya prácticamente una necrosis en la región submentoniana y parte del cuello. La comunicación desde un origen dental hacia regiones de cuello. ¿Ya? Y lo más extremo, obviamente, es, por ejemplo, miren, ya aquí ya un paciente descompensado generalmente como una fascitis necrotizante de la piel por origen dental, ¿ya? Por eso es importante el palpar el origen y observar de dónde drena, ¿cierto?, los contenidos infecciosos de la boca, ¿ya? Acuérdense que los dientes, la lengua, la punta de la lengua, el piso de boca y los dientes anteriores drenan hacia el lado contralateral de los órganos linfoides de la región submental, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ok? Bien, la clase de faringe la pueden ver ahora va a estar disponible en la clase, perdón, en el Cividuc, así que pueden acceder a ella, ¿vale? Por su atención, muchas gracias.